quiero agradecer a la profesora Irene del Monte que me haya invitado a participar en este intercambio académico entre la Universidad Complutense de Madrid y, lógicamente, la Universidad de Orihuela, y en este caso dentro de la provincia de Alicante a la que pertenezco. Una de las cuestiones fundamentales es hacer un intercambio, digamos, de estudios o de investigaciones que estamos realizando, y en este caso le agradezco a la profesora Irene Belmonte que me haya ayudado a compartir con vosotros mis disertaciones sobre un tema que llevo trabajando algún tiempo, que es cómo la administración electoral ejerce un papel fundamental para garantizar las democracias. Lo que vamos a ver hoy es una pequeña imagen de una investigación que yo he desarrollado hace unos años y que salió publicada en el Congreso de los Diputados en el año 2011 sobre un libro titulado Lo que era calidad de la democracia y administración electoral. Para adentrarnos en el tema, os he preparado una exposición bastante escueta para que tengáis un conocimiento lo más completo posible, teniendo en cuenta el periodo de tiempo que tenemos tan, digamos, limitado, y para eso la exposición la he estructurado en 4 partes fundamentales. En un primer apartado vamos a ver qué es administración electoral, es decir, vamos a hacer una aproximación conceptual para que entendamos lo que es la administración electoral. Por una cuestión clave, porque el politólogo alemán Dieter Nolen defiende que cualquier estudio de investigación riguroso y científico tiene que empezar por la determinación de sus conceptos claves. ¿Por qué? Porque sin el concepto no se obtiene resultado alguno. Por ello, cualquier tipo de estudio, cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de exposición, siempre tiene que comenzar clarificando cuáles son esos conceptos claves. Y en este caso, el concepto clave que va a dar pie a toda nuestra exposición es el concepto de administración electoral. También en esa parte introductoria vamos a ver la relación entre administración electoral y democracia. Es decir, vamos a ver principalmente por qué la administración electoral son órganos de la democracia y también por qué son órganos para la democracia. Eso lo vamos a ver también en esa primera parte introductoria. En una segunda parte nos vamos a adentrar y vamos a profundizar ya en el modelo institucional de la administración electoral española. Bueno, para empezar la parte introductoria hay que empezar señalando que no existe un concepto universalmente aceptado de lo que se entiende por administración electoral. Es decir, así lo ha señalado uno de los juristas que ha trabajado mal el tema de administración electoral en el ámbito español, que es Santolaya Machetti, y en este sentido sí hay una parte de la doctrina que destaca que para definir lo que es la administración electoral, el concepto de administración electoral tiene que tener al menos una de las 3 dimensiones siguientes. Por un lado, una dimensión institucional, por otro lado, una dimensión funcional y por otro lado, una dimensión sistémica. El concepto institucional de administración electoral hace referencia a lo que es la estructura organizativa, es decir, el modelo institucional que da cuerpo a esa administración electoral y que es la encargada de garantizar el buen desarrollo de los procesos electorales. Por lo tanto, el foco analítico dentro de la dimensión electoral, dimensión institucional, cae en los órganos que componen la administración electoral. Por otro lado, otra de las dimensiones fundamentales que nos llevan a aproximarnos a un concepto de administración electoral es la dimensión funcional. En este caso, el énfasis se pone en las actividades conectadas y los procesos secuenciales que llevan al desarrollo de las elecciones. Por lo tanto, el énfasis o el foco analítico dentro de la dimensión funcional está en las actividades y en los procesos. Por último, un nuevo enfoque también, y es el enfoque más actual a la hora de definir lo que es la administración electoral, es el enfoque sistémico. El enfoque sistémico entiende a la administración electoral como una pieza clave dentro del sistema político. Y en este sentido, el énfasis se pone en la relación de la administración electoral con la democracia. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Es decir, ¿cuál es la relación entre la administración electoral y la democracia? Pues, para empezar, hay que señalar que la administración electoral son órganos o instituciones de y para la democracia. En el sentido de que son órganos de la democracia, es porque la administración electoral solo adquiere sentido, es decir, solamente tiene razón de ser
en un contexto donde previamente se han reconocido y institucionalizado la realización de elecciones periódicas. Sí, lógicamente, donde no hay elecciones, donde no estamos hablando de democracia representativa, no tiene sentido la existencia de órganos que controlen los procesos electorales para garantizar su buen desarrollo dentro de las normas y las reglas del juego democráticas. Al mismo tiempo, no solamente los órganos electorales son instituciones de la democracia, sino también son instituciones para la democracia. Esto quiere decir que los órganos electorales son recursos y factores estratégicos que intervienen en la consolidación y en el desarrollo de la calidad de las democracias. La calidad en tres sentidos que han sido retratados y abordados por múltiples teóricos, entre los que se recogen Diamond, Morrino, etcétera, etcétera. Es decir, calidad de la democracia tanto en su vertiente procedimental, tanto en su vertiente sustantiva y tanto en su vertiente de resultados. Es decir, cómo la administración electoral puede intervenir en esas tres dimensiones de la calidad de democracia. Por un lado, en la de vertiente procedimental, porque la administración electoral lo que hace es que se cumplan las reglas del juego del proceso electoral. Es decir, lo que son ese marco normativo que da fundamento y reordena y organiza los procesos electorales. Además, también puede intervenir en la calidad sustantiva de la democracia porque mediante la administración electoral se permite que se cumplan dos principios básicos de todo proceso democrático, que es el principio de libertad y el principio de igualdad. Es decir, mediante la administración electoral podemos permitir que se articule esa libertad y que se articule esa igualdad en los procesos electorales. Por otro lado, también la administración electoral va a influir en la calidad de resultados. Es decir, si hay un buen control, una buena dirección y una buena supervisión de las elecciones, al final los resultados electorales se ajustarán a las preferencias de los ciudadanos. En sentido contrario, puede haber cualquier tipo de elemento que tergiverse lo que es la elección del pueblo y los resultados de las elecciones. Por tanto, la administración electoral también es una pieza clave que influye en la calidad de resultados de la democracia. Sin embargo, hay que resaltar una cuestión fundamental. Y es la siguiente. ¿Todos los modelos de administración electoral realmente pueden permitir o son elementos clave para reforzar, fortalecer y dotar de calidad a las democracias? Pues la respuesta es no. Es decir, la mayor parte de las organizaciones internacionales que abordan los temas de la administración electoral, tanto de Naciones Unidas, tanto como el Instituto Internacional de Estudios Electorales, etcétera, etcétera, y también la mayor parte de los estudiosos académicos sobre este tema, realmente lo que apoyan es que para que realmente la administración electoral sea un elemento clave que permita garantizar las democracias, tiene que contar con un modelo institucional independiente. ¿Qué significa que la administración electoral tiene que contar con un modelo institucional independiente? Pues significa principalmente que la administración electoral tiene que estar neutralizada políticamente. ¿Y cómo nosotros logramos que una estructura organizativa se neutralice políticamente? Pues dotándolas de los mecanismos institucionales necesarios para garantizar esa independencia y para garantizar esa desvinculación tanto del poder gubernativo como de cualquier tipo de elemento procedente de la esfera partidista. Es decir, eso sería, digamos, un modelo institucional independiente. Ahora lo que vamos a comprobar es si realmente el modelo institucional de la administración electoral española responde a esas características. Es decir, estamos ante un modelo independiente, que la administración electoral española realmente tiene esos mecanismos institucionales destinados a garantizar su independencia, cuáles son los desajustes que pueden existir en el modelo institucional, cómo se corregirían esos desajustes, y para empezar vamos a ver lo que es principalmente el sistema institucional de la administración española a través de lo que es el marco normativo. Es decir, ya sabéis perfectamente que la Ley Orgánica de Régimen Electoral General
se aprueba en el año 1985, a partir de ahí una serie de modificaciones, y es en ese marco normativo donde se recoge el modelo institucional actual de la Administración Electoral Española. Principalmente en ese marco normativo se señala que la Administración Electoral se integra por un conjunto de órganos y especifica concretamente que esos conjuntos de órganos son las juntas electorales, es decir, las juntas electorales de zona, las juntas electorales provinciales, la Junta Electoral Central y las mesas electorales. Es decir, estamos hablando de un sistema de juntas electorales a las que se le sumarían las mesas electorales, que es, como todos sabéis, es el órgano fundamental que ejerce ese control y esa supervisión el día que se celebran las elecciones. Además, también en ese marco normativo se especifica cuál es la misión institucional de ese modelo organizativo. Y en ese sentido se señala que el fin de la administración electoral es garantizar que los procesos electorales se desarrollen con igualdad, con transparencia y con objetividad. Y sobre todo respetando todo el marco normativo, todas las reglas del juego que aparecen en esa ley electoral, es decir, lo que es el principio de legalidad. Por tanto, dentro de ese marco normativo nos da una serie de características de cuál es el modelo institucional de la Administración Electoral Española. Por un lado, nos encontramos con un conjunto de órganos, es decir, las juntas y las mesas electorales, creados ad hoc, es decir, creados de manera específica para desarrollar una serie de funciones que tienen para cumplir esa finalidad, es decir, garantizar la igualdad, la objetividad, la transparencia y el pleno cumplimiento de las reglas del juego del proceso electoral, y para eso se crea una estructura específica. Es decir, por tanto, tenemos dentro de este modelo una desvinculación totalmente del poder ejecutivo, es decir, de la esfera partidista, porque se crea una estructura específica. No estamos hablando de órganos de la administración gubernativa. Además, para desempeñar, como veremos ahora en el caso de la Junta Electoral Central, para desempeñar esa finalidad, se compone una serie de miembros que en ningún caso están vinculados ni con la esfera política, ni con la esfera partidista, ni con la esfera gubernativa. Sin embargo, hay una cuestión fundamental. También nos podríamos preguntar, dentro de este modelo institucional que se crea ad hoc para desarrollar un fin específico, podemos pensar, ¿y cuáles son las funciones que desempeña el Ministerio de Interior, la Oficina del Censo Electoral? Es decir, que forma parte de la administración gubernativa, pero que realmente está desempeñado actividades o funciones electorales, pero que no forma parte de ese modelo institucional. Pues la respuesta es la siguiente. Son órganos de colaboración de la Administración Electoral Española, es decir, órganos de colaboración procedentes de la Administración gubernativa, pero en ningún caso forman parte de esa Administración Electoral, de esa estructura o ese modelo institucional independiente que realmente su finalidad única es garantizar la igualdad, la objetividad y la transparencia de los procesos electorales. Además, tener en cuenta una cosa. Hay un libro muy conocido de Renate Maiz que se llama Sociología de las Administraciones Públicas, donde se señala que a una organización se pertenece siempre por el cumplimiento de unos fines específicos. En el caso del Ministerio del Interior ni de la Oficina de Censo Electoral, su finalidad es cumplir esa serie de fines, es decir, garantizar la igualdad, la objetividad y la transparencia de los procesos electorales. Por lo tanto, ya no entrarían parte del modelo institucional de la Administración Electoral. Sí serían órganos de colaboración de la Administración Electoral en el ejercicio de sus funciones, pero en ningún caso forman parte de ese modelo, de esa estructura formal que se constituye a través de lo que es el marco normativo. Vamos a profundizar en el órgano supremo de esa Administración Electoral, es decir, lo que es la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central es un órgano que nos interesa por varias razones. La primera razón es porque es el órgano que ocupa la cúspide de la Administración Electoral, es decir, es el órgano supremo, la máxima autoridad en los procesos electorales, la máxima autoridad y también el máximo órgano de supervisión y de seguimiento de los procesos electorales, es decir, partiendo de ese principio de jerarquía de las organizaciones. Además, también es el único órgano de la Administración Electoral que es permanente. Es decir, todos los demás órganos de la Administración Electoral son órganos temporales. Es decir, se constituyen para realmente cumplir sus funciones cuando se desarrollan elecciones en España, pero luego desaparecen. En cambio,
La Junta Electoral Central es el único órgano permanente. Para adentrarnos en la estructura organizativa, en esa dimensión institucional de la Junta Electoral Central, lo que nos interesa es saber si realmente ese modelo institucional tiene garantías de independencia, es decir, ¿se ha provisto de los mecanismos institucionales necesarios para garantizar su independencia? Pues lo vamos a ver a través del estudio de lo que es su modelo de personal. Es decir, ¿qué estructura interna? ¿Quién compone esta Junta? ¿Cómo se designan sus miembros? Y realmente, ¿quién tiene capacidad de nombrar y de cesar a los miembros que componen la Junta Electoral Central? Porque esto es fundamental. Es decir, ya sabéis perfectamente que el componente humano es fundamental porque las organizaciones son entes abstractos. Solamente cobran vida a través de lo que es su componente humano. Por eso lo que nos interesa saber es si ese personal está totalmente desvinculado de la esfera política, de la esfera partidista, si realmente va a poder desempeñar su toma de decisiones y el ejercicio de sus funciones con independencia, con imparcialidad, con neutralidad política, y para eso se le tiene que dotar de una serie de garantías. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver tres indicadores fundamentales que nos van a permitir valorar si realmente estamos ante un modelo de personal independiente en la Junta Electoral Central. Uno de los indicadores es el perfil de su personal. Otro de los indicadores es el modelo de designación o el sistema de designación, y otro de los indicadores el nombramiento y cese de sus miembros. Vamos al primer indicador. Vamos a empezar diciendo que respecto al perfil de los miembros de la Junta Electoral Central podemos denotar la existencia de un doble perfil en la Junta Electoral Central. Por un lado, un perfil judicial, sobre todo porque la Junta Electoral Central se compone de 8 magistrados del Tribunal Supremo. Y por otro lado, con un perfil académico. Perfil académico porque la Junta Electoral Central se compone también de 5 catedráticos de ciencias políticas y o sociología, ¿vale? Y también catedráticos de Derecho. Hay que también remarcar en este caso que si los catedráticos de Derecho llevan formando parte de la Junta Electoral Central desde sus inicios, digamos que es a partir del año 1991, una reforma de la ley electoral, donde se introduce también dentro de ese perfil académico los catedráticos de Ciencias Políticas y Sociología, que hasta el año 91 no formaban parte de esos vocales académicos de la Junta Electoral Central. Además, otra característica de este perfil judicial y académico es la alta cualificación de los miembros de la Junta Electoral Central. Hay una cuestión fundamental que estamos hablando de que, lógicamente, tanto los magistrados del Tribunal Supremo como los catedráticos ocupan los escalafones más altos de sus respectivas carreras profesionales. Es decir, no estamos hablando de puestos que ocupan niveles intermedios o niveles bajos dentro de su carrera profesional. Estamos hablando de los puestos más altos profesionalmente dentro de sus respectivas carreras profesionales. Otra de las características también es que, ya os lo he señalado, o alguno de vosotros lo ha podido evidenciar a raíz de los datos, la Junta Electoral Central se compone de 13 miembros, 8 vocales judiciales y 5 vocales académicos, 8 magistrados del Tribunal Supremo, 8 catedráticos de universidad, ¿no? Claro, claramente hay una mayoría de los vocales judiciales. Esto es una novedad fundamental que se denota a raíz de la Ley Electoral de 1985. Una realidad que es que realmente el modelo institucional de la Administración Electoral Española aboga y defiende a ultranza la judicialización del órgano. Es decir, ¿por qué apuesta por esa mayoría de perfil judicial? Pues principalmente porque se entiende que el personal procedente del Poder Judicial goza de un aura de independencia que realmente va a poder llevar a que desempeñe de manera más imparcial y con cierta racionalidad normativa el desarrollo de sus funciones. Hay una cuestión básica. Vosotros podemos pensar, pues ¿y qué pasa? Que esto en el año 85 se da una mayoría de vocales judiciales en la Junta Electoral Central. Porque en ese momento, a partir de ese momento, se piensa que es la mejor solución para garantizar la independencia del órgano electoral. Pues esto no es así. Es decir, realmente
la mayoría de vocales judiciales en la Junta Electoral Central es fruto de un proceso, de una inercia histórica. Es decir, en 1907, por primera vez se introduce como presidente de la Junta Electoral Central a una persona vinculada al Poder Judicial, al presidente del Tribunal Supremo. A partir de ahí, la siguiente reforma de la ley electoral, que es la de 1977, ya en plena transición política española, se apuesta por ir ampliando el número de vocales judiciales en la Junta Electoral Central, hasta llegar al día de hoy, donde lógicamente la novedad más significativa es que los vocales judiciales realmente superan el resto de los vocales de la Junta Electoral Central. Por lo tanto, si tenemos que hacer un análisis diacrónico de cómo realmente se produce ese proceso de institucionalización de los vocales judiciales, nos damos cuenta que tiene su inicio en 1907 y que realmente la consolidación del perfil judicial en la Junta Electoral Central se da a partir de 1975, donde ya adquieren un carácter mayoritario. Por lo tanto, las razones responden a una inercia histórica, es decir, no son porque sí, hay una inercia histórica que lleva a esto. Otra de las cuestiones también a señalar, digamos que este cierto interés por parte de los legisladores de darle ese perfil totalmente judicial a la Junta Electoral Central, también se puede ver en el caso de los vocales académicos. En el caso de los vocales académicos hemos dicho que son 5 vocales académicos: catedráticos de Derecho o catedráticos de Ciencias Políticas y Sociología. Pues en este caso, en la práctica ha pasado lo siguiente, es decir, desde que se constituyó la Junta en 1985, es decir, en las 8 ocasiones que se ha constituido la Junta desde entonces, en muy pocas ocasiones, solamente en 5 ocasiones, ha habido un miembro que ha sido catedrático de Ciencias Políticas y Sociología. La inercia es que esas 4 vocalías, de esas 5 vocalías, 4 se ocupen por catedráticos de Derecho, pero no catedráticos de Ciencia Política y Sociología. Por lo tanto, la inercia también es que se opte por el perfil jurídico dentro de lo que es la Junta Electoral Central, pensando que ese perfil jurídico va a defender o va a garantizar más la independencia dentro de lo que es el órgano electoral. Además, también con la anécdota que, por ejemplo, no había habido ningún catedrático de Sociología hasta la última constitución de la Junta Electoral Central en el año 2012. Hasta entonces, catedráticos de Sociología no había habido nunca. Y ahora, por primera vez, ha entrado un catedrático de Sociología, de esa vocalía solamente que por inercia ocupa dentro de esos vocales académicos. La Junta Electoral, los catedráticos de nuestra área, pues uno de Sociología. A lo largo del tiempo siempre ha sido de Ciencia Política. Eso también es otra anécdota en este caso. Vamos a ver otro de los indicadores que nos permite valorar si realmente la Junta Electoral Central, en este caso, es un órgano independiente. Otro de los indicadores es el sistema de designación de sus miembros. En este caso, podemos ver 2 partes, es decir, nos podríamos hacer 2 preguntas. ¿Estamos ante una designación totalmente objetiva o en ese proceso de designación no está racionalizado y no está institucionalizado y da lugar también a discrecionalidades en ese proceso de designación? Pues en este caso vamos a tener de las 2 cosas, lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, vamos a ver primero cuál es el sistema de designación del personal judicial, es decir, los vocales judiciales. En este caso, el sistema de designación es objetivo, totalmente objetivo. El sorteo. Es decir, los vocales judiciales se eligen por sorteo entre magistrados del Tribunal Supremo. ¿Quién realiza ese sorteo? Pues el Consejo General del Poder Judicial. Y en concreto, un órgano dentro del Consejo General del Poder Judicial, que es el PRE. ¿Vale? Por lo tanto, aquí, en principio, no habría muchísima controversia, ¿no? Porque, lógicamente, es un sistema de designación objetivo. Por otro lado, en el caso de la designación de los vocales académicos, nos encontramos con que los vocales académicos, según el marco normativo electoral, se designan por las entidades políticas, las fuerzas políticas con representación en el Congreso de los Diputados. Claro, esta normativa ha dado lugar a muchísimas controversias, porque si nosotros recurrimos a la designación parlamentaria, estamos ante una designación parlamentaria, en este caso, claramente.
La designación parlamentaria puede dotar, desde una perspectiva positiva, puede dotar de legitimidad de origen a la elección, ¿vale? Y también se puede caracterizar por ser un modelo de designación pluralista, ¿no? Sin embargo, desde una perspectiva negativa y conociendo la práctica de las dinámicas en el seno parlamentario, también podríamos decir que esto lógicamente puede disminuir esa independencia en el proceso de designación, esa objetividad en el proceso de designación por el sistema de cuotas, dominados siempre por los grandes grupos parlamentarios. Claro, ¿qué pasa? Vamos a ver, teniendo en cuenta estas dos perspectivas, ¿qué pasa en el caso de la designación de los vocales académicos, de esos 5 vocales académicos? En primer lugar, cuando se inició, es decir, cuando se aprobó realmente el marco normativo electoral en el 85, la primera constitución de la Junta Electoral Central, es decir, cuando realmente tuvo que elegirse al personal académico que iba a componer la Junta Electoral Central, se optó por un sistema maximalista. Es decir, que todos los partidos con representación, todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento, participaron en la elección de esos 5 vocales. Además, también el marco normativo resalta que esa designación se tiene que hacer por consenso. ¿De acuerdo? Por lo tanto, llegaron a un consenso. Sin embargo, a partir de ahí y hasta el año 2000, las siguientes constituciones de la Junta Electoral Central no ha habido consenso entre los grupos parlamentarios. Y además, eso ha llevado a que tenga que intervenir un sistema supletorio, y en este caso sea la mesa del Congreso de los Diputados la que realmente al final coja a los posibles candidatos a vocales académicos de la Junta Electoral Central, y a partir de ahí los grupos parlamentarios se intenten poner de acuerdo. Pero aún así, siempre los acuerdos han sido adoptados por los grandes grupos parlamentarios, ¿vale? En este caso PP-PSOE, ya lo sabéis. Sin embargo, todos estos problemas en la designación de los vocales académicos también se intentaron corregir en el año 2000 a partir de la creación de la Comisión Consultiva de Nombramientos para las altas autoridades del Estado, entre las que entran, curiosamente, los componentes de la Junta Electoral Central. En este sentido, ¿qué pasó? Pues a partir de la puesta en práctica de esta comisión de nombramientos, los problemas han sido los mismos. Es decir, al final en esa comisión consultiva de nombramientos, los grandes grupos parlamentarios han impuesto a sus candidatos frente a los grupos minoritarios. Es decir, al final es un órgano que dota de transparencia ese procedimiento o ese proceso de designación, pero no corrige los errores de base. Es decir, esa lucha entre mayorías y minorías. Es decir, por lo tanto, ahí se pierde objetividad. Además, en la investigación que yo realicé hace unos años, todos los vocales académicos tenían una vinculación concreta con el grupo parlamentario que los proponía. ¿De acuerdo? Es decir, que no son realmente vocales que, digamos, son vírgenes, es decir, sino que han estado vinculados al partido político que al final los designa. Por lo tanto, el desajuste, digamos, de este sistema de designación en el caso de los vocales académicos viene dado por esto, es decir, porque esa posible politización derivada de ese sistema de cuotas, de esa lucha entre los grupos parlamentarios mayoritarios, no se llega a corregir, y sigue existiendo. A pesar de ello, ya os diré en las conclusiones que yo soy bastante optimista y pienso, y también que al final los vocales académicos que se designan tienen un gran espíritu institucional, y entonces al final todo queda corregido y diluido por este espíritu institucional, por ese perfil de los vocales académicos que se designan. Vamos a ver otra y la última característica antes de pasar al apartado de conclusiones, el último indicador que nos permite valorar si realmente la Junta Electoral Central goza de esa garantía de independencia. El último indicador es ver el nombramiento y cese, es decir, quién nombra a los miembros de la Junta Electoral Central y quién los cesa. Esto también es muy importante.
Nombramiento, pues estamos ante un nombramiento totalmente simbólico del gobierno, es decir, el gobierno no interviene en ningún caso, simplemente que ya sabéis perfectamente que en el Estado de Derecho, al final cualquier nombramiento de las altas autoridades del Estado se tiene que ratificar por Real Decreto, es decir, se tiene que publicar por Real Decreto, por lo tanto el gobierno solamente interviene de esa manera simbólica, es decir, la articulación práctica es que se publica en el BOE en Real Decreto. Otro tipo de garantía de independencia es esa inamovilidad, es decir, los miembros de la Junta Electoral Central no pueden ser cesados en ningún caso de su cargo, solamente por las causas tasadas en la ley. Es decir, por lo tanto, en este caso gozan, al igual que los miembros del Poder Judicial en España, de una garantía de independencia básica, que es la inamovilidad en el cargo. La inamovilidad en el sentido más amplio del término, es decir, solamente pueden ser cesados de su cargo, pues eso, pues hay cambio en el cargo si hay defunción, porque lógicamente esté desempeñando un cargo que sea totalmente incompatible, etcétera, etcétera. Sin embargo, parte de la doctrina de la Junta Electoral Central a este respecto ha señalado también que por jubilación, es decir, que si un vocal de la Junta Electoral Central se jubilara, ¿qué pasaría? ¿Cesaría de su cargo? Pues en este caso la doctrina de la Junta Electoral Central es que no cesa de su cargo. Es decir, hasta que realmente expire su cargo, sigue desempeñando ese cargo. Por lo tanto, la inamovilidad en este caso es bastante rígida. Sin embargo, la práctica, porque claro, una cosa es el marco normativo y luego otra cosa es la práctica, es que hay las jubilaciones, que es una causa que realmente no se contempla para realmente cesar a un miembro de la Junta Electoral Central, sí en la práctica se ha desarrollado, ¿de acuerdo? Es decir, que se ha cesado determinados miembros de su cargo, miembro de la Junta Electoral Central, por haberse jubilado. Dicho esto, vamos a pasar al apartado de conclusiones y cómo realmente veo yo el tema, es decir, cuáles serían mis conclusiones respecto a todo esto. En primer lugar, considero que la administración electoral tiene un modelo institucional independiente desde el punto de vista general, luego vamos a pasar a la Junta Electoral Central. Por lo que os he dicho anteriormente, porque el propio marco normativo opta por la creación de una serie de órganos ad hoc, es decir, que se constituyen de manera específica, se crean el proceso para cumplir funciones electorales y para garantizar esa finalidad, esa misión institucional de garantizar la objetividad, transparencia e igualdad de los procesos electorales. Es decir, solamente estos órganos tienen asignada esa misión institucional y solamente estos órganos están creados en proceso para cumplir funciones electorales. Es decir, todos los demás órganos que pueden colaborar de la administración gubernativa siempre están bajo la dirección funcional, no jerárquica, sí funcional, de la administración electoral. ¿De acuerdo? Es la administración electoral la que dirige todo ese proceso electoral. Respecto ya al órgano concreto de la Junta Electoral Central, esa máxima autoridad, a mí me interesa mucho que esa máxima autoridad, porque claro, la máxima autoridad dentro de la dirección, gestión y control de los procesos electorales que tenga independencia es fundamental, porque si no todo el sistema lógicamente va fallando ya, va echando aguas. Entonces, en este caso, viendo el modelo de personal de la Junta Electoral Central, yo creo que tienen un perfil, tanto el perfil judicial creo que favorece a la Junta Electoral Central, el perfil académico también, con independencia de que, lógicamente, yo creo que las disertaciones en ese órgano colegiado serían mucho más enriquecedoras si hubiera también catedráticos o más catedráticos de ciencia política y de sociología y que de derecho, porque claro, la visión de los juristas es muchísimo más rígida o menos rica que la de los politólogos o sociólogos y el ámbito de perspectiva crecería si dentro de ese órgano se incluyeran más catedráticos de otro perfil. Pero a pesar de ello yo creo que también es un modelo que garantiza bastante la independencia de su personal. Sobre el sistema de designación, que realmente es lo que más controversias puede despertar, tal y como hemos visto, os lo he adelantado anteriormente. Dentro de las dinámicas parlamentarias, todos vosotros sabéis, porque habéis estudiado este tema, una de las inercias es la existencia de esos grupos parlamentarios y donde, lógicamente, el juego entre mayorías y minorías dentro de los parlamentos.
Por lo tanto, esto es inevitable, forma proceso de ese desarrollo del parlamentarismo moderno, ¿no? Que dicen algunos autores. Por tanto, yo creo que lo fundamental aquí es que los candidatos que se elijan, con independencia que estén vinculados ideológicamente a algún partido político o a algún grupo parlamentario concreto, lo interesante es que los candidatos académicos tengan ese espíritu institucional, esa vocación institucional y ese sentido institucional para obrar siempre con racionalidad normativa. Y esto a lo largo del tiempo se ha dado en el caso de la Junta Electoral Central. Por lo tanto, el único desajuste que podríamos ver sería el sistema de designación parlamentaria, pero queda corregido porque el perfil realmente de estos candidatos y ese sentido institucional lo corrige, este desajuste. A pesar de todo, también creo que hay cuestiones que hay que mejorar o que dotarían de una mayor independencia, objetividad o transparencia también a la Junta Electoral Central. Por ejemplo, los sorteos, el sistema de designación de los magistrados del Tribunal Supremo por parte del Consejo General del Poder Judicial, ¿por qué no se hacen públicos? Es decir, si nosotros dotamos de carácter público a esos sorteos, estamos dando transparencia a ese proceso de designación. Y esto reforzaría todavía más, si cabe, pues esa legitimidad del órgano. A pesar de todo esto, ya os adelanto, ya os concluyo, digamos, que es un modelo totalmente independiente de los partidos. Un modelo independiente de los partidos porque, siguiendo una tipología de Harley, McCoy y Mustillo de hace unos años, donde catalogan las diferentes tipologías de administración tipologías de modelos de personal de administración electoral, teniendo en cuenta la procedencia de sus miembros, en este caso nosotros tenemos personal designado por el Poder Legislativo y el Judicial, es decir, todos los miembros de la Junta Electoral Central se designan por una parte por el Poder Judicial, es decir, los vocales judiciales, y por el Poder Legislativo, los vocales académicos, es decir, esa designación parlamentaria. Y porque realmente tienen una alta cualificación, es decir, tienen un alto perfil profesional estos miembros. Además, desempeñan sus funciones con ese espíritu institucional. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas características de esta tipología resaltada por estos autores americanos, pues lógicamente estamos ante un modelo independiente de los partidos. Muchísimas gracias y estoy abierta a cualquier tipo de pregunta al respecto.